Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, para cada una de las personas que nos escuchan a través de este medio, Radio en Ti, Busco en Ti Radio Online. Recuerda que donde estás no es el final. Bueno, pues les damos la bienvenida al doctor Ricardo Molina, Juan Carlos Polanco, en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Y que, bueno, ¿cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Como siempre, gracias por la oportunidad que tenemos cada semana de poder venir a través de la emisora Busco en Ti para poder traer este tipo de programas que tenemos sobre gobierno civil bíblico. Este programa lo hacemos todos los lunes y todos los miércoles a las 4 p.m. Y aquí en este programa, pues, lo que hacemos es colocar de diferentes formas la propuesta de Dios, que si existe una forma de gobierno, un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Entonces, así que le damos la bienvenida a nuestros seguidores de las 4 en punto de la tarde y a aquellos que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Y por supuesto, pues bienvenido a nuestro compañero de enseñanza, de batalla, mi querido Juan Carlos Polanco de Chile, Chile. ¿Cómo estaba todo Ricardo? Hola Jorge, nuevamente iniciando la semana con todo el ánimo. Ya falta poco para fin de año, ya pasó el año 2023. Mire, octubre, noviembre, diciembre, ya faltan dos meses para que termine el añito. Y aquí seguimos nosotros, ¿cierto? Hoy día, según yo me di cuenta ayer con un cliente que estaba atendiendo, que hoy día era puente. Yo ni siquiera sabía, pero nosotros no descansamos. Aquí estamos para ustedes, tratando eh, de expandir las ideas de la libertad, la idea de la verdad. Sí, señor, hoy es día de fiesta en Colombia. Lo que pasa es que este mes, estamos en octubre, y octubre pues se celebra la venida de Cristóbal Colón a América. Entonces, pues está el 12 de octubre de 1492, que es una fecha en que pues Cristóbal Colón llega a América y entonces pues aquí se le ha dado la connotación, dicen algunos, se celebra el Día de la Raza, pero bueno, no sé qué, qué fuerza tenga esto, pero la idea es poder reconocer que gracias a la venida de Cristóbal Colón a América o a las Américas, gracias a esa venida de él, es que nosotros aquí en Latinoamérica disfrutamos de ciertas libertades, porque pues nos trajeron la idea de Dios y nos trajeron la idea de aplicar la Biblia a el gobierno. Entonces, pues aquí estamos. En mes de octubre también se le ha dado la connotación del mes de la Biblia en Colombia. Entonces, este mes también en todo el país eh, se hacen actividades en donde se hacen actividades referentes a la Biblia, se hacen conciertos, se hacen actividades públicas. Entonces, pues octubre es un mes especial por esa razón. Entonces, hablamos del 12 de octubre de 1422.
que realmente para nosotros es una fecha de mucha importancia en la historia que tiene que ver con nosotros el occidente. El día que Cristóbal Colón completó su viaje a través del Océano Atlántico y llegó al Nuevo Mundo. Bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? Que sería muy bueno hablar sobre el impacto que tuvo la venida de Cristóbal Colón aquí a las Américas, Centroamérica, Suramérica. Y cómo, ¿Cómo? y Ajá. cómo por la providencia de Dios, al mismo tiempo, porque son casi fechas contemporáneas que pasaron en esa época, la reforma y el descubrimiento de América. Dios estaba guardando América para un plan que se estaba gestando recién en ese momento. Hablamos de la reforma de Lutero, ¿no? Reforma de Lutero, que más o menos son más de 500 años, donde la reforma se celebra y se le hace énfasis a las cinco, ¿cómo se le dice? Las cinco gracias de Lutero, no me acuerdo cómo se llama Cinco ahorita. solas. Las cinco solas, solo la Biblia, solo la gracia, solo Jesucristo, en fin, se hace énfasis en todo esto, muy importante. Y pues nosotros no hemos hablado, siempre yo hablo, octubre, algo de Cristóbal Colón, también de Lutero, pero bueno, hoy el tema, porque hoy tenemos un invitado especial desde Cali, y este invitado especial no llegó. Entonces, porque íbamos a hablar con él, que es un hombre que está organizando un día nacional internacional de oración. Está invitando a pastores, líderes, iglesias de Colombia y del mundo para que ese día 31 de octubre entonces pueda ser un día donde haya una corrección de los cristianos orando, conectándose vía Zoom o reuniones en iglesia o vigilias, en fin. El caso que sea un día en donde se ore por el país y por las naciones. Y creo que pues, lo estaba invitando para hoy porque es muy valioso esa intención de llamar a la gente a orar. Por esta razón estaba el tema, lo traigo, ya que no vino el pastor, pues traer aquí al presente el tema nuestro que tiene que ver con la oración y la nación. ¿Por qué es importante orar? ¿Qué tiene que ver el orar con las naciones, con la sociedad? ¿Qué tiene que ver el clamar, el humillarse, el interceder con mi nación y con las naciones del mundo? Además, pues estamos en un momento muy crítico en el mundo con este problema entre Israel y los palestinos, que pues los palestinos atacaron a Israel y se declaró una guerra muy complicada en donde tristemente ya hay demasiados muertos, ¿no? Muertos israelíes y muertos palestinos. Pero esto no ha sido los palestinos todos como tal, ¿no? Hay que aclarar, esto ha sido un grupo de los palestinos, un grupo guerrillero, un grupo que es salvaje, un grupo que definitivamente su meta es eh, imponer una forma de gobierno en donde ellos sean los que mandan, los que dicen, y todo el mundo tiene que obedecerles, y pues lo hacen bajo algunas banderas, unificar Palestina, también lo hacen bajo la bandera de la religión, también lo hacen bajo la bandera de usurpación, que les quitaron tierras, en fin, hay muchas razones que colocan ahí ellos para cometer atrocidades. Y realmente este grupo de guerrilleros, Hamas o Hamas, pues es uno de los tantos que hay en ese Medio Oriente que son demasiado violentos, que son demasiado, ¿cómo es la palabra? Muy fuertes, radicales sus posiciones, y el que no tenga y siga sus ideas, pues ha declarado su muerte.
Entonces lo que está pasando en el Medio Oriente, y pues nos corresponde orar por el Medio Oriente, orar por Israel, orar por los palestinos que no tienen nada que ver con este asunto de guerra, aunque ellos se mantienen en conflicto con las ideas, pero hay gente que no, pues no ha ido a las armas contra ellos. Entonces tenemos que orar por esa gente, que aún hay gente palestina que no apoyan ese grupo guerrillero Hamas, no lo apoyan, pero es un grupo muy fuerte que está siendo impulsado, avalado, sostenido por otros países con la misma línea de violencia. Entonces lo que está pasando en el Medio Oriente no podemos olvidarnos, porque si eso no se soluciona de una forma correcta, el problema que está complicado, eso puede convertirse en una guerra mundial, porque pues Israel tiene sus aliados y los palestinos también tienen sus aliados, entonces cada quien va a querer apoyar a su grupo y entonces se vuelve esto en un involucramiento de naciones y pues mucha gente tendrá que ir a apoyar y apoyar. Hay que orar para que esto no vaya a situaciones así tan mundiales, sino que al ser una situación local, pues con la ayuda de Dios, es una solución local, la mejor solución, que Dios intervenga en eso. Entonces, pues en Colombia nosotros seguimos, mi querido Juan Carlos Polanco, en presión, seguimos en crisis, en el Congreso están tratando de aprobar las reformas de Petro. Ya lleva eso un año, más de un año, y se ha convertido en un dolor de cabeza para los congresistas y para el país, porque las reformas realmente no tienen nada bueno. Son reformas que lo que hace es traer complicaciones a la sociedad en la que vivimos, en donde en cierto punto nosotros disfrutamos de ciertas libertades. Pero estas reformas pues quieren unificar cosas y quieren imponer cosas y estandarizar también cosas como la reforma a la salud. En fin, pero ahí están trabajando los congresistas y pero lastimosamente muchas cosas están pasando porque pues algo que está ahí, calientito, y que el gobierno quiere que se le solucione su problema o se le aprueben. Y en el Congreso pues hay mucha gente de izquierda y esta gente de izquierda pues también quiere aprobar estas propuestas de Petro. Entonces estamos en crisis porque si, dependiendo de lo que se apruebe, dependiendo de lo que se cambie, tenemos la reforma de la justicia, la reforma laboral, la reforma de la salud, en fin, tenemos varias cosas que están ahí en juego y que pues el Congreso, si no las examina como debe ser y por el afán las pasa, entonces pues los que sufren son todos los colombianos. Y además de eso, mi querido Juan Carlos, pues también vienen ahorita las elecciones regionales, donde se va a elegir gobernador, asamblea, a los diputados, alcaldes, consejos y ediles. Y pues también ese es un tema candente ahorita porque pues, los izquierdistas hay muchos que están corriendo para puestos regionales. Y si esa gente llega a tener puestos regionales va a ser un problema también muy serio para la región en donde esta gente predomine. Entonces ese es el tema, mi querido Juan Carlos. Estamos hablando entonces de la oración y la nación. Entonces, tu comentario. Sí, nosotros como cristianos somos muy, sobre todo por esto de la falsa dicotomía que tenemos, que no, que la política, el mundo de la política va separado de la iglesia, no hay que meterse porque nosotros los cristianos enfoquemos a orar, solamente eso. Y también está el otro extremo, en donde no hay que orar, hay que actuar, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, ¿cierto? Cada parte tiene pros y tiene contras, y obviamente no hay un equilibrio en sí. Entonces, Dios nos manda a ser parte, Dios no ora, Dios jamás ora para que nos quite del mundo, sino nos ora para que nos proteja del mal que hay en este mundo.
pero nosotros somos parte de este mundo en sí, entonces debemos actuar, hacernos notar, pero al mismo tiempo debemos hacernos notar reconociendo la soberanía de Dios, ¿cierto? Y la oración es el fruto de ese pensamiento en sí, ¿cierto? Yo no oro solamente porque estoy orándole a Dios porque me nació de la nada. Yo oro porque ya hay un pensamiento detrás de eso que asume que Dios es mi rey, es mi soberano, por eso yo estoy acudiendo a Él, por eso yo le oro a Él para que yo lo reconozco como el Dios todopoderoso. Por eso es importante, digamos, orar en estos momentos. Una, no no nos desconecta de Dios, nos hace entender que esta batalla es de Él, no es de nosotros. Estamos viendo a nuestros enemigos como gigantes a los cuales nos vemos, no podemos derrotar, pero Dios se ríe de ellos, entonces nosotros acudimos a Dios para entender que es su batalla y que nos ayude a nosotros a través de sus herramientas, de sus armas, de su palabra, poder combatir, combatir esta batalla en sí. Entonces es importante eso, reconocer que Dios, esta batalla es de Dios, no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Claro, tenemos que entender que no solamente somos carne o materia, no solamente existe lo físico, también existe lo espiritual. No solamente somos personas físicas, también somos personas espirituales. Y eso está demostrado a través del mundo, de las naciones, de la historia. Toda nación tiene religión, toda nación cree en Dios o en muchos dioses. O sea, siempre el hombre tiene la tendencia a creer en algo espiritual. ¿Y por qué el hombre tiene esa tendencia en creer en algo espiritual? Porque el ser humano no solamente es físico, porque es también espiritual, es el diseño de Dios. Y en el mundo, pues, hay muchos grupos o personas o naciones que en esa búsqueda de lo espiritual, pues se han desviado. Y en lugar de buscar al Dios real y verdadero, pues han creado sus propios dioses, ¿no? Como es India. India es uno de los países donde hay millones de dioses. A los indios hay personas que tienen a Dios las ratas, para ellos adoran la rata, hay templos para las ratas, para las cucarachas, para las vacas, para las arañas. Pues bueno, la gente cuando se desvía de la idea correcta por ser espiritual, siempre trata de anclar su mente, anclar su alma en algo, cualquier cosa, en algo en que se sienta que está respaldado espiritualmente. Y pues nosotros somos naciones, el occidente, somos naciones cristianas. En Europa hay muchas naciones cristianas también, pero el occidente, nosotros somos naciones cristianas. Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, somos naciones cristianas, gente que cree en Dios, y que estamos muy cerca del Dios verdadero por las ideas correctas que nos llegaron. Que gracias a Cristóbal Colón, pues a nosotros nos llegó la idea de Dios. Ellos nos trajeron a Dios como la religión, encajonado en esa forma de idolatría y todo esto, pero sin embargo, eso nos tiene más cerca a nosotros del Dios verdadero que las naciones del Oriente, que están apartadas, los musulmanes, los hindúes, los budistas, los maometistas, que tienen otras ideologías al respecto. Polanco. Sí, tiene razón también, también tomar en cuenta de que así como en aquellos tiempos trajeron a Dios de una manera religiosa, pero poco a poco hemos experimentando libertad tras libertad mediante, sobre todo en el continente americano. Ha sido digamos, no quiero que se escuche feo el término, pero el continente ha sido el experimento, digamos, que Dios ha hecho para que se glorifique en sí. O sea, el continente en sí ha sido guardado. Es por eso que yo decía, es importante ver ver estas dos fechas importantes y ver que hay una providencia de Dios detrás de esto, porque el continente americano
no se mantuvo escondido solamente porque sí hasta esa fecha. Apareció en ese momento por alguna razón específica. Y durante los siguientes siglos fue vista la revelación, que es que Dios se manifestó en toda forma, en su gobierno también incluido. Hubo un grupo de hombres que agarró la Biblia no solamente como un amuleto, sino como aquella fuente de sabiduría, aquella fuente de conocimiento, de poder, aquella fuente de ley, en la que pudieron establecer una sociedad aquí en el continente americano, sobre todo en los Estados Unidos. Pero, pero tampoco eran personas, volviendo al tema, tampoco eran personas que estaban solamente así, que eran personas que leían la Biblia como un manual en donde ellos reconocían a Dios y constantemente oraban a Dios. Hay cartas de los próceres de la libertad que eran personas completamente cristianas. Hay un escritor, hay un prócer de la libertad que le escribía cartas a Dios completamente. O sea, hay una colección de cartas. Gente que le oraba, reconocía que Dios era el que estaba con ellos, reconocía que Dios era el que estaba peleando esa batalla, y ellos dentro de su mente sabían que lo que estaban haciendo era lo correcto, era lo bíblico. Entonces, es importante tener ese tipo de personas, sobre todo líderes. Nosotros también, el ciudadano común y corriente, también es bueno que lea la Biblia y que ore. Me acuerdo en el acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial, cuando la reina Isabel manda al pueblo a orar, y sucedió lo del milagro de Dunkerque. Y desde ese momento el rey, el padre de la reina Isabel, el rey Felipe, no, rey Carlos, el rey Carlos en ese momento dijo: le temo más a una nación orando que a un ejército armado. Él declaró eso porque reconocen el poder de la oración en sí, ¿cierto? También es bueno ver que los grandes avivamientos en América Latina han sido gracias a personas que se juntan en un momento a orar, ayunan, interceden, perdón, se ponen en la brecha hasta que algo comienza a pasar. Dios comienza a escuchar las oraciones de las personas, y comienza a pasar algo en la nación. En Chile en los años 80 hubo un avivamiento grande, bonito. La gente tenía tanta convicción del Espíritu Santo, tenía Dios estaba tan presente en la nación, de que la gente, para bendecir a la iglesia, todo regalaba sus carros, ofrendaba lo que tenían, se despojaban de lo que tenían. O sea, era eso, era, o sea, reconocer digamos, de que Dios estaba actuando, y se lograban ese tipo de sucesos en los países en sí, sobre todo aquí en América Latina. Así es, muy interesante los datos que das, porque se habla del milagro de Dunkerque, ¿no? El milagro sobre los soldados que estaban allí en esa zona, y cómo los alemanes pues nos iban a acabar totalmente. Pero en Inglaterra estaban orando, la iglesia se puso a orar, la gente se puso a orar, los padres se pusieron a orar por sus hijos para que no los mataran, no los masacraran. Y bueno, ocurrió un milagro. Muchos, cientos de ellos pudieron ser salvos. Es un tema bien bonito para tratarlo, y bueno, traerlo a la memoria hoy, porque estamos hablando de la oración y las naciones. La oración, cómo afecta a una nación y una sociedad. La oración, cómo afecta a personas. Eh, Históricamente, ¿no? Y hoy mismo, nosotros podemos mirar, nosotros podemos ver las naciones, cuáles naciones son más libres y cuáles son más esclavas, cuáles naciones son más violentas y cuáles no, cuáles son más ricas y cuáles son más pobres, o más prósperas y cuáles son más pobres. Y por lo regular, se llega a la conclusión que las naciones que son más prósperas son aquellas que tienen la idea correcta de Dios, o que se acercan un poco más a Dios. Que las naciones que son menos violentas son aquellas que tienen a Dios, a Jesucristo, que tienen la Biblia, que aceptan el cristianismo, que aceptan el cristianismo como religión. Esas son las naciones o la sociedad o las personas que son más prósperas. Pero lo contrario de esto es ver naciones en el mundo, por ejemplo India, que es una sociedad que tiene muchos dioses,
entonces no tienen la idea correcta de un solo Dios, sino de muchos dioses, y entonces es una nación muy pobre, gente que muchas enfermedades. Sin embargo, en Europa, pues también porque en Europa hubo un movimiento muy fuerte de cristianismo en su tiempo, pues se salva, y por eso Europa también disfruta de ciertas libertades, ¿no? De muchas libertades, muchos países de Europa que aceptaron la reforma, que aceptaron la Biblia, que aceptaron la religión cristiana como tal. Esas naciones disfrutan de mayores libertades, de prosperidad económica, en fin, tienen muchos privilegios. Pero las naciones que no aceptan la Biblia, que no aceptan el cristianismo, que se aferran a otro mundo espiritual que no es el correcto, sino que es el mundo espiritual de las tinieblas, pues nosotros podemos ver todo el desastre. África, por ejemplo. África es un desastre entre las tribus, entre las naciones, pelean, ruina, pobreza, violencia, muertes, enfermedades muy fuertes que nacen allá. Asia también, pero Europa, algunos países de Europa y podríamos decir directamente América, las Américas, disfrutamos de mayores libertades. ¿Tenemos problemas? Claro. ¿Tenemos violencia? Claro. ¿Tenemos pobreza? Sí, pero no en el porcentaje que otras naciones que han rechazado al cristianismo. Entonces, pues Latinoamérica, en un sentido, son naciones que componen Latinoamérica, son espirituales, son cristianas, y en la religión cristiana han abrazado la religión cristiana de una forma u otra, y por eso es que disfrutamos de algunos privilegios, pero si no ponemos cuidado, esos privilegios se pueden acabar, Juan Carlos. Por eso que estamos hablando, ¿por qué es importante orar? Mira, uno de mis primeros libros que hice, yo he escrito varios libros, pero cuando estaba jovencito hice un libro que se me perdió realmente, y el libro hablaba de antes de ganar la batalla física, primero hay que ganar la batalla espiritual. O sea, hay que tener una victoria en el espíritu para poder tener una victoria en lo físico. No es lo contrario, no es lo contrario. Primero entonces por eso es tener buena comunión con Dios, orar. Y mira que podíamos basarnos en este pasaje que todos conocemos, aquí en Segunda de Crónicas 7:14, que es un pasaje base que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bueno, hoy tenemos el invitado que es el pastor que está organizando el día se llama Día de Humillación, de Perdón, de Restitución, 31 de octubre para Colombia. Y yo quiero hacer énfasis que sí, que a pesar de que tenemos cierta libertad y ciertas cosas buenas que están pasando, estamos en peligro, porque el mal quiere imponerse, el mal quiere gobernar, el mal quiere manipular, el mal quiere destruir. Y si nosotros como nación cristiana, Colombia como nación cristiana, Chile como nación cristiana, no levantamos los ojos y buscamos a Dios, vamos a tener muchos años de sufrimiento, pero si en medio de este tiempo difícil que estamos pasando, oramos y buscamos a Dios, las cosas pueden cambiar, Dios puede tener de nosotros misericordia, Juan. No, y para el cristiano también que piensa de que está todo perdido, este versículo también es bien, como que te abre los ojos a lo que Dios de verdad está planeado, porque nosotros los cristianos inconscientemente, de manera inconsciente, creemos en la predestinación, que ya estamos predestinados para sufrir, para hacer esto, para pasar por esto. Entonces, no, nosotros estamos así porque fuimos hechos para pasar así, o no, el país es así porque se va a ir para el infierno. No, no, aquí Dios dice, si mi pueblo se humilla, o sea, ustedes están mal, sí, están en pecado, sí, se olvidaron de mí completamente,
están pasando por un momento mal. ¿Por qué? Porque su orgullo hizo que se alejaran de la ley de Dios, hizo que se alejaran de mí. Pero si se humillan, si reconocen que yo soy su Dios, yo los oiré, yo sanaré su tierra, yo les perdonaré, yo le hago esto. Entonces, es importante saber eso, despertar al cristiano promedio y que se deje de esconderse, digamos, en los muros, porque el mundo no se va a acabar, y si el mundo se acaba, la iglesia no va a flotar encima de los cielos. No, la iglesia no se va a levantar, el edificio y va a volar mientras el mundo se acaba. No, vamos a estar sufriendo todas las consecuencias de lo que pasa cuando, en un caso de que haya una crisis de cualquier carácter aquí en la tierra. Por eso, oremos, reconozcamos al Dios, humillémonos delante de Él, y Él de verdad va a escuchar. Hay muchos versículos bíblicos, me estoy acordando de uno, no me acuerdo si fue un personaje bíblico, fue Daniel, que oró por ¿cuántos días? Por 26 días. No me acuerdo quién fue que oró, y aparece Miguel, el ángel Miguel. Sí, sí, yo me Y, acuerdo del evento también. y Miguel le dice, yo te escuché. Miguel, representando a Dios, le dice, yo te escuché desde el primer momento que empezaste a orar. Lo que pasa es que estaba dando la batalla contra el príncipe de Persia. O sea, pero yo te escuché. Desde el primer momento yo comencé a luchar junto contigo. Entonces, hay un momento en el que uno dice, no, Dios no me está escuchando, oro y oro. No, Dios está trabajando. Dios está trabajando. Lo único que Él trabaja de una manera en la que nosotros no estamos acostumbrados o no queremos ver y reconocer la manera en la que Él trabaja, pero Él está trabajando, Él se está moviendo. Así que no se desanimen. Dios trabaja de esta manera tan particular, y nosotros tarde o temprano vamos a decir, esto pasó para que Dios se glorifique de esta manera, en este momento preciso, y con este tipo de acontecimientos. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el existencialismo, que es lo que será, y eso va a pasar. Porque hoy en día nosotros los evangélicos somos muy dados a eso. No, ya Dios dijo que eso va a pasar, que tenemos que sufrir, que nos va a ir mal, que nos van a perseguir, que nos van a matar, que las guerras. No, eso ya está escrito, ya eso está, y eso no se va a cambiar. Pues es verdad en un sentido, pero está registrado, hay registros bíblicos en donde Dios ha cambiado de opinión, en donde Dios ha cambiado la decisión de destruir una persona o de destruir una nación. Dios dijo, voy a destruirla, y si esta gente o este pueblo se arrepiente, Dios no lo destruye. Entonces hoy en día hay mucho en el evangélico moderno que desconoce como estas cosas, dice, no, ya eso está escrito y punto. Ya Dios dijo, y lo que tiene que pasar, pasará. Pues no, 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 no. O sea, eso pasará, lo malo pasa como consecuencia de nacer el bien. Si el hombre o la nación hace el bien, cambiar. Yo me estoy acordando ahorita, Juan, de Noah, de Noé, Noé no, me fue, me fue la pava con esa, el que comió la ballena, Jonás. Jonás, Jonás, fue y le predicó a una nación. Dios dijo, voy a destruirla. Y a Nínive, Nínive. voy a destruirte. Ve y diles, lo voy a destruir. Porque si se arrepienten, no, realmente el mensaje fue, lo voy a destruir. Ese fue el mensaje. Y Jonás fue. Pero con todo lo que pasó, yo no voy a contar todo lo que pasó que sabemos. Sin embargo, allá cayó y tuvo que decirles que iban a ser destruidos. ¿Y qué pasó con esta nación, este pueblo? Se arrepintieron. Todos se arrepintieron. Y como consecuencia de que se arrepintieron, entonces Dios no destruyó esa nación, esa sociedad.
Ya estaba escrito, ya Dios lo había decidido. Por otro lado, pues el otro lado está lo de Sodoma y Gomorra, ¿no? Cuando Abraham y Lot en Sodoma y Gomorra en Génesis 18, que Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham comienza a interceder. Y aún así Dios estaba dispuesto. O sea, si hay uno, Sí, y hay sí, y uno. entonces, pero le dice, y entonces Abraham comienza a hablar con Dios, bueno, pero Dios, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a destruirlo? Mira. ¿Y qué tal que hayan 50 justos? Y Dios le dice, bueno, ¿dónde hay 50 justos ahí? Bueno, ¿y qué tal que hayan 30? Bueno, a ver, muéstrame los 30. Bueno, ¿y qué tal que hayan 20? Bueno, por 20 los perdono. Y fueron bajando. 20, 10. Bueno, ¿y qué tal que encuentres uno? A verlo, ¿dónde está el uno? No No había había ni ni uno. uno. Terrible, terrible. Dios estaba dispuesto Estaba dispuesto por uno a perdonar a por una nación uno entera. a salvar a esta sociedad que estaba, una sociedad que estaba en inmoralidad Se total, perdía completamente. O sea, ya anarquía, sumida a la estaba anarquía total. caída. Y pues no había, y fuera de eso no se arrepintieron, porque Dios envió unos ángeles allá. Dios envió unos ángeles. Y esta gente estaba tan deteriorada que querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Los ángeles los dejaron ciego y aún así, ciego, tocando, quisieron llegar a los ángeles. O sea, estaban Empecinados, empecinados, ya no querían. empecinados en hacer el mal. Y en el trato con Abraham, pues llegan a punto, bueno, listo. Si hay uno, los perdono, dice Dios. Ni uno. Y entonces fueron destruidos. En cambio acá, por otro lado, entonces Jonás predica, dice, esta nación va a ser destruida y esta gente se arrepiente y Dios los perdona. Y mira, la historia muestra que fueron 100 años, 100 años que se libraron del juicio de Dios porque se arrepintieron. Después de 100 años fue destruida la nación porque volvieron a caer en pecado, en inmoralidad y todo eso. Pero la oración es valiosa porque somos espirituales, porque hay un Dios que es real. Si Colombia, en Colombia, nosotros los colombianos, que en Colombia la mayoría somos cristianos, Juan Carlos, en Chile la mayoría es de religión cristiana. Ahora, cristianismo y cristiandad es diferente, ¿no? Cristianismo y cristiandad. El cristianismo es como religión, nos permite conocer a Dios, pero la cristiandad es vivir para ese Dios, ¿no? Entonces, por lo menos si nos arrepentimos, si nos humillamos, Dios va a tener misericordia de nosotros. O sea, no podemos permitir de que ya esto va mal, ya esto se acabó. Y muchos, no estoy en contra de esto, pero muchos aprovechan este asunto para decir, Cristo viene pronto, ya Cristo viene. Todo esto es señales de que Cristo viene. Pues claro, es verdad, Cristo viene, pero no sabemos cuándo, no sabemos cuándo viene, porque hace 2000 años está predicando que Cristo viene, estamos esperando. ¿Cuándo venir? No sé. Pero mientras viene, dice la Biblia que tenemos que estar trabajando para él. Tenemos que estar haciendo lo correcto, tenemos que estar haciendo lo que le agrada, aportando para esta sociedad, Juan. Exactamente. Dice la Biblia de que la iglesia es la novia de Cristo y obviamente para la boda la novia tiene que estar impecable, blanca, sin mancha, pura completamente. Y debemos trabajar porque si hay algo que estamos es lejos de estar así como la iglesia, estar como la Biblia pide que esté la novia para las bodas. Toca limpiar primero la iglesia, que la iglesia vuelva a Cristo. Hay muchas filosofías, he estado estudiando esta semana en la escuela de gobierno, los 7 hombres que gobiernan sobre la tumba, y hay uno que se llama Julius Van Hausen, Van y Houten. fue un teólogo, el hombre fue un teólogo, pero fue el que inventó el alto criticismo y fue el que le quitó poder a la iglesia, porque dijo de que el Antiguo Testamento es un conjunto de creencias que fueron evolucionando y llegaron a lo que nosotros estamos leyendo hoy en día, pero que la mayoría eran mitos del Antiguo Testamento. Ese tipo de pensamiento es el que ha logrado
la iglesia hoy en día sean iglesias ignorantes de la palabra, porque no quieren, porque piensan que es cuentito de hadas lo que pasó en el Antiguo Testamento, tomando en cuenta de que el Antiguo Testamento tiene lo esencial para formar naciones, tiene la ley, tiene la ley, tiene lo esencial para elegir sistemas políticos, para elegir, para armar sociedades, para, digamos, el sistema de cárcel, el sistema de penas, el sistema de Justicia. Ujú. justicia, tiene todo eso para nosotros vivir bien de una vez por todas, está en el Antiguo Testamento. Y se ignora esto, se ignora porque la gente hoy en día está buscando a un Salvador, no está buscando al Rey, que lo gobierne, al cual nosotros debamos someternos a la ley en sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? A una iglesia grandota, mega iglesias con miles de personas, iglesias enormes, pero poco profundas. Porque Buscando los beneficios. buscando los beneficios, porque la gente es un pensamiento humanista, que ahí la gente quiere buscar el bien de él, que yo arrebato prosperidad para ti, yo declaro bendición para tu vida, yo hago esto, y se van felices, como si le dieran una pastillita con droga, y se van ahí drogados, se van a sus casas felices porque le dieron eso. Es una iglesia que no está buscando a Dios y debemos arrepentirnos, debemos buscar a Dios, debemos escudriñar la palabra, saber qué es lo que tiene día a día para nosotros, y por sobre todo, lo que infiere en esta reunión de hoy, orar. Orar, no parar de interceder, eh, reconocer que sin Dios no somos nada y reconocer que eres el único que tiene el poder de cambiar esta nación. Así es. Estamos invitándoles entonces a todos, aprovechando esto, el 31 de octubre. Muchas iglesias, muchos cristianos se unirán en oración. Ese día, gente orando, humillándose, iglesias, algunos reunidos, otros vigilando, otros conectados por internet a nivel nacional e internacional. Ese día será un día de clamor, de oración, de humillación, de pedir perdón y pedir la misericordia de Dios por este país y por las naciones del mundo. Si hacemos eso, si nos unimos, quizás Dios tenga misericordia de nosotros. Esa es la invitación. Si la oración no tuviera poder, entonces Dios no nos hubiera dado esa herramienta. Oren, hablen conmigo, pídanme. Pero la oración es una forma de comunicarnos con Dios, de hablar con Él, de dialogar con Él y aún de negociar con Él, no negociar para que no pase lo malo y que pase lo bueno. El tiempo se nos ha ido, Juan. El próximo miércoles tendremos aquí a una candidata al Consejo de Bucaramanga. Entonces la estaremos entrevistando el próximo miércoles a las 4 de la tarde, porque este mes es mes de elecciones. El tiempo se acaba, 29 de octubre, elegiremos en Santander gobernación, diputados, alcaldes, consejos y ediles y en toda Colombia. Es muy importante, muy clave, y estas elecciones tienen que ser unas decisiones serias y radicales en donde los colombianos le dicen no a la izquierda, donde los cristianos colombianos, los ciudadanos colombianos dicen no al comunismo, no al socialismo, no a la violencia, no al Estado, a la estandarización, no. Y sí a la libertad, sí a proteger el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada y el derecho a disfrutar del fruto del trabajo de cada uno. Nos despedimos, Juan Carlos. Nos estamos viendo el día miércoles. Con la ayuda de Dios. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.